La reforma al Código de la Democracia y las reformas en materia económica y laboral son dos de los puntos cruciales que esperan a la Asamblea tras la vacancia legislativa. Dentro de las reformas al Código de la Democracia se debaten temas como el financiamiento de las organizaciones políticas, eliminación de juntas intermedias o el método de asignación de escaños, sin que exista todavía un consenso entre los diferentes bloques del Parlamento. En cambio, el proyecto económico se espera que el Ejecutivo lo remita a mediados del mes de septiembre. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar del tema legislativo a propósito del regreso de los asambleístas a la sede del Parlamento ecuatoriano luego de la segunda vacancia legislativa que acaban de concluir. Está con nosotros ahora mismo y le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Patricio Donoso. Él es vicepresidente de la Asamblea. Arquitecto Donoso, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Freddy, María del Carmen, cosa igual. Y de acuerdo a la lectura, antes de que usted me haga la pregunta, Freddy, a la lectura que hizo María del Carmen, me gustaría simplemente, en cuanto al Código de la Democracia, más allá de lo que ella nos ilustró, mencionar que también está en discusión el tema de los distritos, porque no hay derecho que se haya partido a la provincia de Manabí en 2, a la de Guayas en 4 y a la de Pichincha en 4, para favorecer solamente a aquel que tiene la primera mayoría, que está bien, que tenga mayor número de escaños, sin duda, pero no con el sistema que, operando con el sistema de Hunt me refiero, conforman una verdadera bomba molotov. Es parte de la propuesta de reforma. Así es. Claro que sí. Vamos a ir desglosando más adelante. Partamos, arquitecto Donoso, si me permite, en la búsqueda de una agenda legislativa que entiendo no está consensuada aún entre los legisladores, pero tendrán que hacerlo en breve, es decir, una prelación de los proyectos de ley que han llegado de iniciativa del Ejecutivo y de los propios legisladores, que van a ser tratados en los próximos meses de acuerdo con la urgencia que cada uno de ellos tiene. Su lectura, Freddy, es la correcta. Y en lo personal, pues plantearé en el seno del CAL y en el seno de las reuniones que mantenemos generalmente con los jefes de bloque, 6 proyectos de ley que en mi opinión son urgentes. 1, ya lo dijo María del Carmen, el Código de la Democracia, porque este debe estar listo y aprobado antes del 21 de noviembre de este año, porque luego corre un mes para que el presidente, que es el colegislador, pueda revisarlo, eventualmente un mes más si es que hay un veto parcial, y por supuesto la resolución que antes del 21 de febrero del año 2020 debe estar listo a fin de que sea aplicable para el 21 de febrero del 2021, porque la Constitución dice que no se pueden hacer reformas a temas electorales sino un año antes de la elección. Y ahí, además de los temas que ya mencioné, sí me gustaría hacer mención al código, en este código, a lo que significa la distritalización. Mire usted, Freddy, con el 53% de los votos, Alianza País tuvo en el periodo pasado, yo Dios mediante con el apoyo popular fui reelecto legislador, tuvo el 100% de asambleístas, lo cual es absurdo desde todo punto de vista. El 47% de azuayos no tenían representación en la asamblea. En mi provincia, en Pichincha, con el 42% de los votos tuvieron el 75% de asambleístas. Yo estoy planteando lo que se denomina un sistema, un método de proporcionalidad directa. ¿Qué significa? Claro, pero eso no es solamente la distritalización de las elecciones, sino ambas también cosas. La aplicación del método de adjudicación de escaños. Claro, es que el método de Hunt, que fue declarado inconstitucional cuando se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, fue resucitado. Y este método da gran fuerza a la primera mayoría. Sin embargo, la segunda queda maltratada. Y la Constitución dice que debe respetarse el derecho de las minorías, primera cosa. Y segunda, fíjese usted que con ese sistema de Hunt se da tal nivel de desequilibrio que ya es hora que nos pongamos de acuerdo todos, no importa quién va a ganar o va a perder las elecciones. Esos son los cálculos que se hacen lastimosamente. Está mal, debería. Nosotros tenemos una gran votación y que no le quepa a la opinión pública que tenemos una gran votación. Sin embargo, el sistema es tan equivocado que ejerce esa injusticia. Nosotros, y yo personalmente estoy abogando por el sistema de proporcionalidad directa. ¿Qué significa, Freddy? Que aquel movimiento o partido político que tenga el 15% de los votos tendrá el 15% de asambleístas. Y el partido que tenga el 30% de los votos tiene el 30% de asambleístas o de concejales, según se trate la elección. Con eso hacemos justicia. Eso querrá el Partido Social Cristiano, el Grupo Revolución Ciudadana, que aparentemente son las primeras mayorías
respecto de las elecciones pasadas, al menos. Nosotros somos la primera mayoría de oposición en la Asamblea, ojo. El movimiento, creo, tiene la primera fuerza, es la primera fuerza política de oposición. Eso hay que aclararlo, primero. Y segundo, más allá de resultados, más allá de lo que pasó en la penúltima o en la última elección, y es hora de hacer justicia, un sistema de reparto de escaños justo, a fin de que la opinión del pueblo se vea reflejada en la conformación de la Asamblea y de los consejos municipales, de los GATS. Vamos a ver, usted nos dijo 6 proyectos, arquitecto Donoso, que son urgentes, no por la condición de económicos, que es la calificación que estila poner el Ejecutivo para un trámite expedito, ágil, sino urgentes por la necesidad de aprobarlos a tiempo. Código del Trabajo. Código del Trabajo. Y anotémoslo porque no hay derecho, y lo repito ya por segunda vez, y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias, no hay derecho que solo nos preocupemos, que está bien, de los derechos de los trabajadores. ¿Y quién se preocupa del derecho de los no trabajadores? Hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Y algunos líderes sindicales solo se preocupan de los derechos de los trabajadores. No, señor. ¿Por qué no debatimos valientemente, abiertamente, sin tapujos, sin cortapisas, del trabajo por horas? Yo trabajé por horas cuando me gradué del colegio. Trabajaba la mitad del tiempo y la otra mitad estudiaba en la Facultad de Arquitectura. Y mire usted, si establecemos el trabajo por horas, le estamos dando a aquel joven que se incorpora al mercado laboral todos los años por miles, le estamos dando 3 cosas, Freddy. 1, dignidad. 2, dinero para él y su familia. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Por lo tanto, a mí me parece una barbaridad el oponerse a aquella reforma, a un código del trabajo que data de 1938, es decir, 81 años, Freddy. Y no se han hecho más que pálidas reformas, y es hora de hacer una reforma en serio. Ese es el Código del Trabajo. Y lo que se cree es que vendrá, al menos, si no abiertamente planteado el trabajo por horas. Ojalá. Por lo menos se planteará lo que se denominaba en su momento una flexibilización laboral. Esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero es una palabra que disgusta a algunos líderes sindicales. Y lo va a recoger el Ejecutivo con seguridad. Si usted quiere, le cambiamos la palabra flexibilización o la dejamos, me da igual. Lo importante es facilitarle al empresario para que contrate más gente. Es que de eso se trata, pues. Al empresario hay que ayudarle, hay que colaborar con él a fin de que contrate más gente, porque si no, ¿quién genera las fuentes de empleo? Mire usted, el 92% de las fuentes de trabajo la genera el sector privado. Yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y sé de lo que estoy hablando. Por lo tanto, si no le generamos esas facilidades al empresario, no va a contratar la gente que necesitamos que contrate. Siendo así, me parece una barbaridad de que se opongan a darle al emprendedor esas facilidades en cuanto a contratación, en cuanto al número de horas, en cuanto a las 40 horas semanales, a que puedan sumarse las 40 en diferente forma, porque hay estacionalidades. Pues en Navidad usted necesita, si tiene un negocio de venta de juguetes, un mayor número de empleados. Y si usted vende útiles y uniformes de escuela y colegio, también en abril y marzo en la costa y acá en agosto y septiembre. Y si usted tiene una florícola igual, pues en la época de San Valentín tiene que trabajar más. Por lo tanto, hay que ser, y bien utiliza usted la palabra, a mí no me disgusta, pero algunos líderes sindicales se molestan, porque con esto de la flexibilización hay que ser más flexibles. ¿Para qué? Para que se contrate más gente. Si en torno a FM Mundo hubiesen 2 farmacias en vez de una, o 4 ferreterías en vez de 2, habría el doble de oferta de empleo. De eso se trata la vida, y es hora que los jóvenes tengan oportunidades. Tenemos Código de la Democracia, Código del Trabajo. ¿Cuál otro proyecto de ley? Hay uno que presenté yo, y perdóneme que hable de este, es la ley minera. Y no solamente porque el nuevo boom que se viene, luego de los booms petroleros del año 72 y luego del gobierno anterior, del 2012 más o menos, se viene el boom minero. Y frente a eso hay que ser transparentes, Freddy. Hay 2 artículos en la ley de minería que yo me puse, que yo no voté a favor, me tuve que abstener, porque esa ley tiene cosas buenas, como el no uso de mercurio, por ejemplo, en prospección minera. Pero hay 2 artículos que dicen, voy primero por el primero. Dice que las empresas estatales, por solo serlas, no tienen que pasar por proceso licitatorio. Una barbaridad. Y otra que dice que las empresas extranjeras, las unas extranjeras o nacionales, las extranjeras no deben pasar por proceso licitatorio, y aquellas que son estatales, es decir, un molotov terrible. Eso se presta a un caso de corrupción flagrante, porque a dedo, y no estoy hablando mal de ningún ministro de Energía o de ningún ministro de Minería,
puede designar sin procesos licitatorios. Eso es una barbaridad. Léase PDVSA, mi estimado Freddy. Léase PDVSA. Eso tiene que ser cambiado. El ejemplo más cercano. Exacto. Y si ese proyecto pasa, yo pediría que se replique a todas las áreas estratégicas a fin de que haya transparencia que tanto queremos. Otro proyecto, el proyecto de recuperación de capitales. Ya es hora que se persiga a los corruptos, no solamente llevándolos presos, sino haciendo que devuelvan lo que se robaron, pues. Y frente a ello hay que hacer un seguimiento de los capitales. Este proyecto no es nuestro, no es mío, es un proyecto que presentó Elizabeth Cabezas y yo apoyé, porque hay que acabar con el festival del testaferrismo en este país. Es un festival tan grande que aparte de los 4 vivísimos que pusieron la plata en los closets de sus casas o de sus oficinas, nadie sabe dónde está esa plata. Todos sabemos que está en manos de algún testaferro y todos sabemos que presumiblemente está en esa plata fuera del país, pero no sabemos. ¿Y cómo logramos que se devuelva? Porque nadie roba con notario público o ante notario público. Entonces, ese proyecto de seguimiento es clave en la lucha contra la corrupción. El proyecto de emprendimiento es otro que debemos apoyar. Un proyecto que signifique, sin duda alguna, más allá de las reformas al Código del Trabajo, signifique facilidad en los trámites. ¿Pero será un proyecto independiente al Código de Trabajo? Yo creo que sí, porque el Código del Trabajo va a venir por parte del Ejecutivo. En cambio, este de emprendimiento ya existen 2 o 3 en la Asamblea que tenemos que unificarlos y tratarlos, como decimos los quiteños, breve. Falta uno para que se cumplan los 6 que usted anunció. Así es. Hay un proyecto de impulso al comercio. ¿Recuerda usted cuando alguien se opuso y con fuerza a que existan arbitrajes internacionales? El Ecuador está presto a entrar a la Alianza del Pacífico. Está presto para firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos una flexibilización en el tema de los acuerdos comerciales y aquí viene el punto clave, Freddy, lo que se llamaba los tratados bilaterales de inversión? Esos tratados bilaterales de inversión fueron denunciados por Rafael Correa minutos antes de dejar el poder. Hay que retomar esos tratados bilaterales. Hemos hablado con muchos miembros del cuerpo consular y diplomático en el Ecuador que estarían dispuestos a coadyuvar en eventualmente declarar ilegal o inconstitucional aquella declaratoria, porque solo así tendrán la confianza los inversionistas de invertir en el Ecuador. Si no hacemos esto, los inversionistas con chequeras gruesas le golpearán a la espalda al piloto y le dirán: siga nomás a Perú, siga nomás a Colombia, siga nomás a Chile. Me parece que se olvida de la reforma tributaria que también está enganchada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No la quise nombrar porque, y exprofesamente no lo hice, porque ese proyecto no puede venir sino solo del Ejecutivo, porque la Constitución establece que solamente el Ejecutivo puede tener iniciativa tributaria. Entonces, siendo así, prefiero no pronunciarme porque no es responsabilidad nuestra el remitir ese proyecto, sino solo tratarlo. Y, por supuesto, hemos de estar a la espera de esa reforma. Seguramente llega a mediados de este mes de septiembre, como fue anunciado, y probablemente con la calificación de económico digamos, urgente en materia económica. Así es. Y hay otro proyecto, quizás un 7º, referido al Código Integral Penal. Y reformas al COIF. Sí, al COIF, pero no todas, porque es inmenso ese código. Yo me quiero referir expresamente a lo que se denomina el comiso de los bienes mal adquiridos. Si no hacemos el comiso de los bienes mal adquiridos, perdóname la expresión, Freddy, con todo respeto a la opinión pública, se nos matan de risa los pillos, porque no hay el comiso de esos bienes o de bienes que tienen que ver tangencialmente o transversalmente con la plata mal habida. Aquí hay que recordar, sin embargo, que la Asamblea ya generó un proyecto de ley para que se dé paso al comiso, pero el Ejecutivo lo vetó totalmente a ese proyecto. Por eso es que remitieron uno nuevo, y también hay, me parece que 2, quizás me equivoque, sean 3, los proyectos que ya han pasado por el CAL y que han sido remitidos a la Comisión de Justicia. Y yo sí plantearía y voté a favor de que se vote por libros o por capítulos del COIF, porque es demasiado extenso. Tiene más de 400 artículos, y usted sabe muy bien que una ley con tantos artículos se torna difícil de ser aprobada. Y yo siempre doy este ejemplo. Puede ser que una ley sea buena, pero basta con que tenga un artículo malo para que nos obligue a los legisladores a razonar bien nuestro voto y no votar sí porque sí. Me explico y siempre doy este ejemplo. Usted puede servirse un rico ceviche de camarones, Freddy. Basta con que un camarón esté dañado, esto lo puede matar. Entonces hay que tener cuidado con lo que se aprueba. Y no por celeridad
de aprobar cosas, debemos aprobar sin la prolijidad que merece el tema. Hay un proyecto de ley que está a medias y es el Código de Salud, que lastimosamente no ha caminado, y también tenemos, y le recuerdo, el señor ministro de Defensa dijo que habló con el presidente César Litardo, me refiero al presidente de la Asamblea, obviamente, y que él se había comprometido que será uno de los primeros, si no el primer proyecto de ley en tratar luego de la vacancia, un proyecto de seguridad pública. Así es. El Código Orgánico de la Salud, que es extenso, más de 400 artículos también, y ha sido tratado por algunos años, tiene temas muy positivos, pero también de los otros. Tiene temas sensibles. Y la opinión pública que escucha FM Mundo estará de acuerdo conmigo en que el tema inherente al aborto y al uso del cannabis son dos temas muy delicados, muy delicados. No es cuestión de votar porque sí. Estos dos temas tienen tal sensibilidad que no hay acuerdo entre los diferentes bloques. Es más, dentro de los propios bloques hay diferentes opiniones. Por eso es que no se ha podido votar todavía. Porque si cometemos el error de votar y que no existan los votos del día de la votación, se echó a perder todo el trabajo, pues. Entonces debemos consensuar primero antes de votar. ¿Seguridad pública? Sí, en tema de seguridad pública hoy mismo entregó el gobierno a través de Paul, el ministro, el encargado de la seguridad o de la lucha contra la corrupción, Paul Granda, ¿no? No es Paul Granda. Iván Granda, entregó juntamente con la señora Pesantes un proyecto de ley al presidente Litardo referente al tema del nombramiento de los jueces. Yo soy de la opinión en que ese proyecto y los que ya se han remitido o el CAL ya calificado deben unificarse por una razón. El país requiere urgentes respuestas a esto, y si cometemos el error, en mi humilde opinión, de tratar todos estos temas, todos estos proyectos en cierto o determinado orden, nos vamos a demorar mucho. Yo soy de los que opino que deben conjugarse en un solo proyecto muy potente, muy sustancioso, y que se apruebe, repito nuevamente, breve, como decimos los quiteños, a fin de que el tema seguridad jurídica, me refiero, sea viable. Si usted se refería quizás a la seguridad ciudadana, también hay 3 proyectos, uno de ellos presentado por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que también está ya en la comisión. La ley de personal de Fuerzas Armadas. La ley de personal y también perseguir a los corruptos. El tema que presentó el alcalde de Guayaquil, recordará usted, el exalcalde, de Guayaquil, inherente a poder ver el rostro de los pisos, y yo estoy de acuerdo con eso. Hay que tratarlos rápidamente. Tenemos al menos una docena de proyectos de ley que esperan un trámite, por decirlo menos, rápido. Pero quizás no una docena, perdón mi interrupción. Yo creo que si logramos tratar 7 u 8 de los mencionados, haríamos un buen papel. Lastimosamente son para ayer todos. Sí, claro, lo que pasa es que se represan los proyectos al Congreso ecuatoriano, y digo Congreso porque así debió haberse llamado siempre, y no como el señor Chávez ordenó, que se llama Asamblea Nacional. Existe el Congreso de Fútbol, el Congreso de los Abogados, el Congreso de los Arquitectos. El Congreso de la República, como todo Congreso en el mundo, tiene diversidad de opiniones. Ahí está el crisol de todas las corrientes políticas. Y en todos los congresos del mundo siempre hay discusiones, y claro, la calificación no siempre es buena, más bien siempre no es buena. En el otro poder, el Poder Ejecutivo, todo se alinea, porque el que no se alinea se va a su casa, pues. Por eso es que los congresos, y estoy explicando de una sola vez, los congresos siempre tienen esas divergencias, y el Congreso del Ecuador no es la excepción. Esa es la democracia, Freddy, que tenemos que aprender a vivirla. Mire usted, antes, en el gobierno anterior, no había ese problema. Se aprobaba la ley de comunicación en un solo toque y rapidísimo. Y se aprobaban las comisiones legislativas. Las 13 se nombraban, no en 3 minutos, Freddy, en 2 minutos. Se nombraban los 13 presidentes, los 13 vicepresidentes de las comisiones legislativas. Y no se quejaba nadie, salvo los periodistas acuciosos y alguno que otro legislador como yo. Hoy día hay 2 o 3 comisiones que no funcionan, pero es que es la democracia, pues. Yo prefiero, de esas 2 caras que he pintado, porque toda moneda tiene 2 caras, la segunda, que se complica un poco, pero es más democrática. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una rápida revisión al trabajo legislativo pendiente que tienen los asambleístas a propósito de que el día de hoy vuelven a sus labores luego de la segunda vacancia legislativa. Hay muchos temas que tienen que tramitar, ir evacuando con prontitud para entregarle al país todas estas reformas que hemos enumerado rápidamente, y en algunas se ha descrito algunos detalles. Queremos agradecer al arquitecto Patricio Donoso,
vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por habernos atendido. Yo soy el agradecido con usted, Freddy, y María Carmen Cosa igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.